Pasemos al segundo método de factorización, el cual es trinomios. Antes de comenzar, hay que hacer una pequeña observación. No todos los trinomios se pueden factorizar aplicando el método siguiente. Por ejemplo, x a la 9 menos 2x a la 5 más 7x al cubo. Si bien tiene tres términos, no es de la forma ax cuadrada más bx más c. De hecho, como vimos anteriormente, tiene el factor común, el cual era x al cubo. ¿Qué representan a, b y c? A es el coeficiente o número junto a x al cuadrado. B es el coeficiente o número junto a x. Y c es el número constante o sin literal. Primero hablemos sobre la forma general de aplicar este método, pero antes una precaución. Los trinomios deben estar ordenados de mayor a menor exponente. En un dado caso de que no lo estén, esta es lo primero que tenemos que hacer. El objetivo de este método es determinar dos factores para cada uno de los términos en los extremos que cumplen la condición de que al multiplicarse entre sí, la simplificación de los productos dé como resultado el término central. Si esto es un poco confuso, con los ejemplos lo iré explicando. Mucho ojo, los signos de los factores del último término dependen del signo de este. Si es positivo, por la ley de los signos, ambos son positivos, ya que más por más es más, o ambos son negativos, ya que menos por menos es más. Si es negativo, uno es positivo y otro es negativo, ya que signos diferentes al multiplicarse es negativo. Veamos un primer ejemplo. Este ejemplo es para el caso 1 cuando el valor de a es igual a 1, o en otras palabras, en el trinomio el término cuadrático solo es x al cuadrado. Vamos a factorizar x al cuadrado menos 6x más 8. Observemos que ya está ordenado de mayor a menor exponente. Recordemos nuestro objetivo. Ya que está ordenado, nos vamos a concentrar en los términos de los extremos y determinar dos factores para cada uno. En el caso de x al cuadrado sería sencillo, ya que sería x por x. Pero en el caso del 8 hay que recordar que los signos de estos factores dependen del signo de este. Por ejemplo, en este caso, como es positivo, ambos tienen que ser positivo o ambos tienen que ser negativo. ¿Cuáles nos van a funcionar? Para ello, observemos el signo del segundo término. Como es negativo, nos conviene que ambos sean negativos. Ahora simplemente veamos qué números de 8 nos van a servir. Podría ser 2 por 4 e incluso 8 por 1. Como seguramente ya has advertido, deben ser para el caso de x al cuadrado, x y para más 8, menos 2 por menos 4, ya que si multiplicamos de forma lineal nos va a quedar menos 2x y menos 4x, lo cual al simplificar nos da menos 6x, que es el término de en medio. Finalmente, para ya dar la respuesta, simplemente ponemos x menos 2 por x menos 4. Veamos un segundo ejemplo siempre del caso 1. Vamos a factorizar x al cuadrado más 2x menos 15. Recordemos nuestro objetivo. Hay que determinar dos factores tanto para x al cuadrado como para menos 15. En el primer caso es muy fácil, ya que sería x por x. Pero para menos 15, recordemos que como es negativo, uno de esos factores tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Ahora, ¿cuál de ellos nos van a funcionar? Bueno, en el caso del 15, sus factores serían 5 por 3 o incluso 15 por 1. Como seguramente ya advertiste, los números que nos sirven son 5 y 3, pero ¿quién positivo y quién negativo? Bueno, la respuesta es que debe ser el 5 positivo y el 3 negativo. Ahora, en el caso anterior multiplicamos de forma lineal, e incluso en este caso podemos multiplicar de forma cruzada, ya que x por menos 3 nos da menos 3x y x por más 5 también nos da 5x. Como ya obtuvimos 2x, que es el término central, ya podemos terminar la factorización y poner que la respuesta es x más 5 por x menos 3. Veamos un último ejemplo. Ahora para el caso 2, cuando el valor de a es diferente de 1, o en otras palabras, en el trinomio hay un número junto a x al cuadrado.
Este caso también aplica si es menos x al cuadrado, ya que a sería menos 1. Vamos a factorizar 20x al cuadrado más 7x menos 6. El proceso es similar al caso 1, pero en muchas ocasiones es a prueba y error. Por ejemplo, recordemos que hay que fijarnos en los términos de los extremos. En el caso 1 siempre era x al cuadrado como primer término y sus factores eran x y x. Pero ahora tenemos a 20x al cuadrado. Sus factores podrían ser 10x por 2x, 4x por 5x e incluso 20x por x. Es decir, tenemos varias opciones. E incluso para el menos 6 podría ser 3 y 2 e incluso 6 y 1. Si analizamos rápidamente, podríamos empezar con los casos más sencillos, 5x y 4x para el 20x al cuadrado, y más 3 y menos 2, ya que el último término es negativo. Ahora, vamos a hacer una observación muy importante. A diferencia del caso 1, dependiendo de cómo acomodemos los factores de los términos en los extremos, podemos multiplicar de forma lineal o cruzada. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, multiplicamos de forma cruzada estos términos, vamos a obtener 5x por menos 2 menos 10x y 4x por más 3 más 12x, lo cual al simplificar nos da 2x. 2x no es el término de en medio. Probemos multiplicando ahora de forma lineal, es decir, 5x por 3 y 4x por menos 2. 5x por más 3 más 15x. 4x por menos 2 menos 8x, lo cual al simplificar da más 7x, que es el término de en medio. Antes de concluir, tenemos que hacer una observación muy importante. Dependiendo de cómo se realiza la multiplicación, se acomodan los binomios al momento de factorizar. Si se multiplica de forma lineal, se acomodan cruzados, y si se multiplica de forma cruzada, de forma lineal. ¿Qué significa lo anterior? Que si por ejemplo hubiera puesto la multiplicación de los factores como multipliqué, es decir, 5x más 3 por 4x menos 2, si hacemos la comprobación, 5x por 4x, 20x al cuadrado. 5x por menos 2, menos 10x. 3 por 4x más 12x. 3 por menos 2 menos 6, lo cual al simplificar aparece 20x al cuadrado más 2x menos 6, lo cual no es la expresión original. Por lo tanto, debía haber acomodado de forma cruzada, es decir, 20x al cuadrado más 7x más 6 es igual a 5x menos 2 por 4x más 3. Esta comprobación se puede hacer de la forma anterior y nos daremos cuenta que efectivamente nos da la expresión original. Pasemos al último método de factorización, el cual es diferencia de cuadrados. Tal vez el método más sencillo de identificar y de factorizar. Para aplicar este método de factorización deben ser dos términos que están elevados al cuadrado, los cuales se deben estar restando. Por ejemplo, sí podría ser una diferencia de cuadrados, 81x al cuadrado menos 36, ya que 81x al cuadrado es 9x al cuadrado y 36 es 6 al cuadrado. Observemos que en este caso esos dos términos se están restando. ¿Cuándo no es una diferencia de cuadrados? Por ejemplo, 25x al cuadrado más 49. Observamos que efectivamente 5x al cuadrado es 25x al cuadrado y 7 al cuadrado es 49. Pero en este caso se están sumando estos dos términos, por lo tanto no son una diferencia de cuadrados. Ya que identificamos que es una diferencia de cuadrados, la factorización es muy sencilla. Recordemos que cuando multiplicamos dos binomios conjugados obtenemos una diferencia de cuadrados. En este caso, si queremos factorizar, simplemente vamos a tener un binomio conjugado como va a aparecer ahorita. Si sacamos la raíz de 81x al cuadrado es 9x, los cuales
preferentemente colocamos al principio de los binomios. Y la raíz de 36 la colocamos en segundo caso, pero como es el negativo, en un binomio le ponemos más, en otro menos. Otra respuesta que hubiera sido válida sería la siguiente. 9x menos 6 por 9x más 6. Observemos que la única diferencia es que los binomios están en diferente orden. Como último ejemplo, vamos a factorizar 144 menos 25x al cuadrado. 144 es 12 al cuadrado y 25x al cuadrado es 5x elevado al cuadrado. Como ya habíamos visto, lo único que tenemos que hacer es calcular las raíces y la raíz de 144 es 12. Vamos a colocarlos en el como primer término en cada binomio. Y la raíz de 25x al cuadrado vamos a colocarlo en el segundo término en cada binomio, pero como es el negativo, en uno más, en otro menos. Aunque como ya vimos, podría ser 12 menos 5x por 12 más 5x. Otra respuesta válida también hubiera sido que es 5x más 12 por menos 5 más 12. En ambos casos son los mismos términos con los mismos signos. Pero una respuesta errónea hubiera sido decir que 144 menos 25x al cuadrado es 5x más 12 por 5x menos 12. El término que debe tener signo diferente en los binomios es el que es negativo en la diferencia de cuadrados. Como estamos observando ahorita, el que debería tener signo diferente es el 5x, pero estamos colocando como signo diferente a 12 y menos 12. Para concluir, estos son los métodos de factorización básicos. En ejercicios más avanzados, luego de realizar una factorización, la expresión puede seguir factorizándose por el mismo método o incluso uno diferente. Espero este video les haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente.